Bien, buenas noches con todos y todas. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy. Quiero empezar explicando un poco lo que es el trabajo, ¿no? Y no hacerlo corriendo en los últimos minutos de la clase para que ustedes puedan, si tienen alguna pregunta, plantearla y que la podamos desarrollar con calma y absorber las consultas que tuvieran sobre el trabajo, ¿no? Porque es una de las evaluaciones que van a presentar. Voy a compartir la información que está disponible también en Paideia sobre el trabajo colaborativo, ¿no? El objetivo de la actividad es que traten de aplicar los conceptos que hemos desarrollado en el curso, no solamente en este módulo, sino que pueden haber de repente algunos otros aspectos que tengan que ver con lo que han visto en otros módulos. Entonces, lo importante es tratar de plantear en el trabajo lo que ustedes consideren conveniente. Básicamente está centrado al tema de este módulo, ¿no? Pero si eventualmente tuvieran algo más que añadir relacionado a otros módulos, lo añaden, ¿sí? Em, y básicamente plantea este trabajo colaborativo, plantea eh, un, el análisis de una sentencia acerca de anulación del laudo, para que se analice si es que coincide o no, si es que ustedes coinciden o no con la causal de anulación que se está planteando, ¿no? Que en este caso el caso les propone dos causales, entonces tienen que analizar cada una de esas causales en el caso específico, si es que consideran que corresponde o no. Si es que eventualmente podría considerarse al supuesto analizado por el caso concreto dentro de la causal que se invoca y si es que coinciden o no con la decisión judicial de la sentencia que están analizando. Entonces, para ello, em, van a analizar, desarrollar, discutir la sentencia número 159 del año 2018, que forma parte de los insumos que están en Paideia y parte de los materiales, ¿no? Aparte, los materiales de estudio de este módulo y la ley de arbitraje. Sin duda, la ley de arbitraje siempre. No solamente hay que opinar, sino respaldar nuestra opinión en lo que dice la norma, interpretando la norma, pueden respaldar su posición con los autores que han sido propuestos en el material de estudio de este módulo o, o también otros autores que ustedes consigan, ¿no? Se va a valorar si es que aportan información adicional en el desarrollo de su trabajo colaborativo. Los grupos son exactamente los mismos grupos que tuvieron para sus trabajos anteriores. Para que no exista ningún tipo de inconveniente, van a mantener exactamente sus mismos grupos. El trabajo es grupal. El tutor me indica que es exactamente los mismos grupos que tuvieron para sus trabajos anteriores. Cualquier duda o consulta, los participantes tienen disponible el foro de consultas. El trabajo consiste en analizar la sentencia que ya les había comentado, la correspondiente al expediente 159 del año 2018, y asumiendo que ustedes fueran integrantes de la Corte Superior de Justicia de Lima, para ustedes si consideran que corresponde declarar fundada la anulación del laudo o consideran que debe declararse infundada la pretensión de anulación del laudo. Se busca que analicen y brinden su opinión jurídica debidamente fundamentada sobre cada una de las causales que se enuncian en dicha sentencia, ¿sí? No les voy a pedir que ustedes emitan con un formato de sentencia. Lo que quiero básicamente es que analicen los supuestos que les propone el caso, las causales que se invocan, la doctrina relacionada a ese tema y que fundamenten de la mejor forma posible
su posición acerca de estos temas, ¿no? Si debería declararse fundada por las dos causales, solamente por una, o de repente no corresponde la anulación en ninguno de los casos. La posición que tengan, yo la voy a respetar, eh, pero sí lo que es importante es que justifiquen adecuadamente su respuesta, que exista un fundamento de la respuesta que ustedes finalmente propongan, ¿sí? Entonces, no hay una respuesta única, o en todo caso no se preocupen, ¿no? Porque de repente se enteran que el otro grupo contestó algo totalmente diferente a lo que ustedes contestaron, no se preocupen. Puede ser que los dos grupos tengan 20, ¿no? Si es que han fundamentado adecuadamente su posición. Y yo no califico en función de lo que yo pienso, sino en función del trabajo que veo y la fundamentación de cada una de sus posiciones, las cuales voy a respetar en la medida que sea debidamente fundamentada, porque puede ser que coincidan con mi opinión, pero si no está fundamentada, sale desaprobado, porque lo importante de este trabajo, que además se desarrolla de manera grupal, es el fundamento, ¿no? Lo que los diferentes integrantes del grupo puedan aportar para sumar en argumentos al desarrollo de trabajo que se les solicita. Se establece una rúbrica o puntajes, criterios de evaluación, en donde no solamente basta la respuesta, sino el análisis, este, tiene 8 puntos, ¿no? El desarrollo, la fundamentación, la pertinencia y la aplicación de las causales, ¿no? Tiene otro peso de 8 puntos. Y 4 puntos es lo que les estaba comentando, doctrina, otras sentencias de anulación del laudo que abonen a la posición de ustedes, ¿no? O por las cuales ustedes descartan que se anule el laudo, ¿no? Y que puedan citar en buena hora, porque lo importante es la argumentación, la sustentación, la debida fundamentación de la posición que ustedes tengan, y eso es lo que voy a evaluar finalmente, ¿no? Si hacen un buen trabajo, sin duda yo les voy a poner 20, que no tenga errores. Ya, si hay algunos errores por ahí, este, va a ir bajando un poco la nota, pero espero que saquen una nota 20 o 19 o 18 o 17, lo que corresponda, ¿no? Se establecen características formales, no las voy a leer porque están ya en el manual, ¿no? Y para la entrega, basta que uno solo entregue, como hicieron también en otros trabajos anteriores, y eso sí tienen que colocar como dice aquí, ¿no? El número del grupo, ¿no? Y grabar su trabajo así para que sea fácilmente identificable a qué grupo pertenecen y a quiénes se le tiene que asignar la nota, ¿no? Esto sí es importante porque el personal administrativo, en función de este criterio que es formal, ¿no? Puede ingresar las notas en Paideia. Por eso es importante que sigan estas instrucciones para la entrega, ¿sí? Igualmente, en el trabajo, en la primera página, coloquen el nombre de todos los alumnos que están participando para que no exista ningún inconveniente si eventualmente hay un error o inconveniente con la identificación de grupo o cualquier cosa. Si tenemos la lista, se puede solucionar, ¿no? Entonces, siempre coloquen en la primera página el nombre de todos los integrantes de su grupo, independientemente de que cumplan con las instrucciones para la entrega, que eso ayuda bastante al personal administrativo que ingresa las notas en el sistema. Ya habíamos comentado que uno de los integrantes del grupo ingresa en la plataforma Paideia el trabajo culminado y solamente se puede presentar trabajos a través de esta vía. Entonces háganlo con tiempo, porque el sistema reporta si es que no se ha presentado a tiempo y puede ser que no me deriven el trabajo para calificación porque se presentó tarde o esas cosas o inconvenientes de ese tipo, ¿no? Entonces por eso, por favor, entreguen dentro del plazo que el diplomado ha señalado para dichos efectos. Perfecto. Entonces, esta es
En eso consiste el trabajo. Sí, adelante, señor Celi, adelante. Gracias. Doctor, Sí, una pregunta, ¿nos podría sí. adjuntar el laudo también? Está en Paideia. Si Ah, el quieren, laudo también. no, El laudo, el laudo, no tengo el laudo. Y fíjense, lo que quiero es que analicen la sentencia nada más. Ya si ustedes, como un tema adicional, quieren revisar el laudo, ya eso lo voy a valorar también como algo adicional, pero no es obligatorio, les digo, ¿no? O sea, el trabajo consiste solamente en analizar la sentencia, el razonamiento, lo que nos dice la sentencia, que analiza lo esencial de lo, de lo que contiene el laudo y que quiero que analicen, ¿no? Pero si ustedes quieren analizar el laudo, obviamente lo pueden hacer. Y me parece que este es un caso que se llevó ante la Cámara de Comercio de Lima. Este, en el ciclo pasado, un grupo también hizo referencia al laudo, algunas partes del laudo, ¿no? Pero no es obligatorio. Y no quiero tampoco cargarles con el trabajo de revisar el laudo, porque la sentencia contiene lo necesario para que ustedes puedan hacer el trabajo, ¿no? Y yo sé que tienen un tiempo muy corto, ¿no? ¿Cuándo tienen que entregar el trabajo si mi que memoria no me todavía? falla, creo que el 1 de septiembre. Ya, entonces fíjense, que les quedan unos cuantos días nomás, ¿no? Entonces, por eso es que no les quiero cargar con trabajo adicional, más bien, lo que sí es importante es que busquen bibliografía, ¿no? Que puedan sustentar mejor su posición. Y si encuentran el laudo, en buena hora, lo voy a tener en cuenta también como algo positivo, ¿no? Pero no quiero obligarlos a que revisen ese tema, porque les va a llevar de repente un poco más de tiempo y yo sé que todos aquí están no solamente estudiando, sino también trabajan, tienen diferentes responsabilidades, ¿no? Pero con lo que contiene la sentencia pueden desarrollar el trabajo y me basta. Pero son libres de utilizar los materiales que ustedes consideren convenientes, ¿sí? Gracias. Pero muy bien, doctor Celi, muchas gracias a usted. Bien, ¿alguna pregunta sobre el trabajo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces vamos a proseguir con la sesión del día de hoy, que precisamente tiene que ver con los temas de anulación del laudo, ¿sí? Eh, en la sesión anterior terminamos de ver las solicitudes ante el laudo, ¿no? Las solicitudes ante el laudo. eh, y hoy día vamos a ver el tema de anulación del laudo, ¿sí? Vamos a avanzar con ese tema. Entonces, les comparto la diapositiva. La diapositiva ya la tienen actualizada en Paideia, me informaron que ya está. Así que, listo. Vamos a ver el tema de la anulación, ¿no? ¿En qué consiste la anulación? ¿O qué es la anulación del laudo? ¿Qué es lo que conocen ustedes? ¿Qué es lo que saben acerca de este tema? A ver, los escucho. ¿Quién se pronuncia respecto de la anulación del laudo? Es el Poder Judicial, no son los árbitros. No, a diferencia de lo que ocurría con las solicitudes ante el laudo, en las solicitudes ante el laudo, quien se pronunciaba respecto a esas solicitudes ante el laudo es el propio tribunal arbitral. El propio tribunal arbitral se pronuncia respecto a las solicitudes ante el laudo para, para rectificar algún error formal, de tipeo, ¿no? Para aclarar alguna duda a través de la interpretación
retirar del laudo, excluir del laudo a través de la exclusión o integrar algún aspecto respecto al cual no se haya pronunciado, de lo que veíamos en la sesión anterior, pero eso lo hace el propio tribunal a pedido de la parte, ¿no? Y de oficio en los casos que habíamos comentado. Entonces, pero la anulación ya es algo diferente, ¿no? En la anulación estamos ante una revisión que va a realizar el Poder Judicial. Y por eso la pregunta es, ¿el Poder Judicial qué es lo que va a revisar? ¿Qué es lo que va a revisar? ¿Alguno sabe? Sí, adelante, doctor Celi. Bueno, mis compañeros han ingresado tímidos a la clase Sí, y parece. y tienen más experiencia que yo en arbitraje con el Estado. Yo tengo experiencia en materia laboral. Ujú, Bueno, desde mi perspectiva de lo que yo conozco, lo que va a revisar en el caso de una acción de nulidad es justamente aspectos de carácter procesal, que no se haya ujú, afectado, ¿no?, derechos en cuanto a la participación de las partes en el derechos de naturaleza procesal en cuanto al derecho a probar, el derecho a, a, contradecir dentro de lo que es el arbitraje, o sea, aspectos de carácter procesal. No sé si estoy equivocado, me falta ujú. leer también la ley, ¿no? No, y sí, y efectivamente, ¿no? Incluye dentro de las causales aspectos relacionados al procedimiento y al derecho de defensa de las partes, ¿no? Sí, es correcto lo que nos dice el doctor Celi. Eh, y, y dice expresamente la norma, ¿no? En el artículo 62, en el numeral segundo, ¿no? Que eh, está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la controversia, sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. ¿Qué es lo que está señalando este numeral segundo del artículo 62 de la ley de arbitraje? Si bien se trata la anulación del laudo, o recurso de anulación del laudo, ¿no? Una solicitud, un recurso impugnativo, ¿no? Es solamente para que revise aspectos que no tienen que ver con el fondo de la controversia. Porque, como recuerdan ustedes de sus anteriores sesiones, el laudo es inapelable. No hay una segunda instancia. Cuando existe la posibilidad de apelar, es porque existe una segunda instancia que revisa el fondo de lo decidido, ¿no? Va a tornarse entonces relevante el tema de la motivación, porque si la parte a quien no se le concede la razón no está de acuerdo con la motivación, en segunda instancia puede ir a reclamar, ¿no? Eso es lo que pasa en un proceso judicial. En un proceso judicial, la parte que no está conforme con la decisión o tiene cuestionamientos respecto a la motivación, dice que una segunda instancia lo revise, ¿no? Porque no concuerda, no está de acuerdo. Eso pasa en el poder judicial. Pero en el arbitraje, a diferencia de lo que ocurre en el poder judicial, no hay dos instancias, hay solamente una. Y las partes se sometieron a la decisión de un tribunal arbitral, en un escenario en el cual la decisión es inapelable. Por eso la norma señala que el Poder Judicial no revisa la motivación. No es una segunda instancia que revise el fondo de lo decidido, ¿no? Es lo que dice la misma ley. Entonces la pregunta es, entonces la revisión, ¿qué es en el arbitraje? ¿No? O sea, en todo caso, la anulación, que es una revisión que realiza el Poder Judicial, ¿qué le permite al Poder Judicial realizar? Realizar una revisión del respeto del procedimiento, como señaló el doctor Celi, ¿no? Que a las partes se le haya dado la oportunidad para que ejerzan su derecho de defensa, por ejemplo, que se les convoque a la audiencia, o sea, que se notifique, perdón, de la realización de la audiencia, que se les dé el uso de la palabra, etcétera, ¿no? Este,
Pero no solamente eso, sino a través de la revisión judicial, el Poder Judicial está haciendo respetar y valer lo que las partes pactaron en el marco de su arbitraje, ¿no? Alfredo Bular nos dice que el Poder Judicial lo que hace es verificar que los árbitros han respetado el procedimiento arbitral dentro de los alcances que las partes pactaron, ¿no? Entonces, no es una segunda instancia, no es, ¿no? Pese a ello, pese a ello, en la actualidad se está revisando las motivaciones. Se dice por un lado en la misma sentencia, ¿no? No es el caso que les propongo, ¿no? Pero en algunas sentencias te dicen, no mencionan el numeral segundo del artículo 62 diciendo, no, no estamos revisando la motivación, ¿no? Pero la motivación es defectuosa. Entonces ahí hay una contradicción, porque si no está revisando la motivación, ¿cómo dice que es defectuosa la motivación? O que es insuficiente, ¿no? Lo cual es una contradicción y además una contravención a lo que dice expresamente el numeral segundo del artículo 62. La ley de arbitraje está estableciendo claramente que a través de una anulación no se puede apelar, no se puede apelar, porque, bueno, porque no se puede revisar los criterios, motivaciones, interpretaciones expuestas por el tribunal, ni tampoco calificar la decisión del tribunal. Es como plantea la ley de arbitraje y resulta aplicable también a la contratación con el Estado. Fíjense ustedes, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero ya que estamos hablando de ese tema, este, hay quienes piensan que como el arbitraje es en contratación con el Estado, no, esa es la regla del arbitraje civil y comercial, y por eso ese criterio de que no se revisa la motivación es solamente civil y comercial. Bueno, si había alguna duda, inclusive el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado fue modificado, como ustedes saben, a través del Decreto Supremo 162-2021 EF, el 26 de junio del año 2021, y nos dice expresamente en el artículo 293, perdón, 239.3, que está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la controversia, sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones e interpretaciones expuestas por el árbitro único del tribunal arbitral. Lo dice expresamente. O sea, fíjense, no era necesario, porque ante la falta de regulación de la ley especial, aplica de manera supletoria lo que dice la ley de arbitraje, y la ley de arbitraje decía eso. Pero para que no haya ninguna duda, inclusive, se está reconociendo expresamente eso. Bueno, a través del reglamento, pero se está reconociendo eso, que ya resultaba aplicable, o sea, no se está cambiando la norma, por si acaso. Era aplicable de manera supletoria lo que dice la ley de arbitraje. Entonces, el criterio no ha cambiado, es exactamente el mismo. Entonces, no es distinto el escenario del arbitraje respecto a este tema, ¿no? De que no se puede revisar la motivación. No es distinto el escenario del arbitraje civil o comercial de contratación con el Estado. No se puede revisar la motivación. Así es como establece nuestra ley, porque el laudo es inapelable y a pesar de que es inapelable, se está apelando en términos prácticos, porque si una de las partes solicita que se revise la motivación o señala que no está de acuerdo con la motivación, está pidiendo una revisión respecto del fondo de lo decidido. Es decir, no está respetando a lo que se sometió voluntariamente. Cuando alguien pacta un arbitraje, dice, me someto a este arbitraje y este arbitraje es inapelable. No voy a discutir lo que diga el tribunal arbitral respecto al fondo. Claro, si el tribunal arbitral no me notifica la demanda, obviamente se está afectando mi derecho, y ahí sí, ¿no? Lo que nos comentaba el doctor Celi, el tema de procedimiento, ¿no? O no existe convenio arbitral, ahí sí voy a la anulación. Pero respecto al fondo lo decidido, no cabe, no cabe,
plantear la anulación. Tenemos la intervención de la señorita Flores. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, Buenas noches. mire, lo que yo estoy viendo en mi experiencia es que en realidad este recurso se está utilizando, como tú dices, como una apelación, porque Ujú, en el caso de entidades del Estado es casi 100% que todos se dan anulación de laudo. Es como que ya algo que sabes que se va a dar. ujú, Entonces, realmente que que, los tiempos siguen demorándose, los arbitrajes se siguen desnaturalizando, porque además el funcionario público tiene mucho temor de, o sea, si es que no voy a la anulación del laudo, puedo tener una sanción o el órgano de control me puede sancionar, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba observando, ¿no? No sé qué le parece a usted. ujú. Claro, entiendo que hay algunas circunstancias en las cuales, si estamos dentro de la causal de anulación, ¿no? Se debe, sin duda, presentar un recurso de anulación, ¿sí? Entonces, el recurso de anulación debe haber, debe existir, pero debe plantearse una anulación cuando corresponde a las causales señaladas en la norma, pero no por el hecho de que el laudo le resulta desfavorable, porque eso es desconocer su propio pacto, porque quien pactó un arbitraje o quien se sometió a un arbitraje, se sometió a una decisión inapelable. Ya no puedo cuestionar el fondo de lo decidido, pero parece que nos hemos olvidado de la esencia del arbitraje, porque esto es así, ¿no? Es inapelable, porque queremos una decisión con carácter célere, ¿no? Queremos que se decida la controversia por un tribunal especializado y por eso tenemos inclusive la posibilidad de designar y elegir a los integrantes del tribunal arbitral, cosa que no ocurre en el Poder Judicial. Como el Poder Judicial te asignan un juez aleatoriamente, por eso tienes derecho a la doble instancia. Pero en el caso del arbitraje, ustedes tienen la posibilidad como parte de participar en, en, en el establecimiento de la composición del tribunal arbitral. Si quieren, los tres árbitros lo deciden ustedes, o si quieren, los tres árbitros lo decide una institución arbitral que es de su entera confianza, o cada una de las partes, que la regla general que contiene nuestra ley de arbitraje, cada una de las partes designa un árbitro y los árbitros elegidos designan a su vez al presidente, ¿no? Que es la regla general. Entonces, si nosotros estamos recurriendo al arbitraje como un mecanismo de solución de controversia distinto al Poder Judicial, ¿por qué es que nos empeñamos tanto a pensar en el arbitraje como si fuera el Poder Judicial? ¿Acaso no era eso que queríamos, una vía distinta a la del Poder Judicial? ¿Por qué pensamos siempre en el arbitraje, en el código o bajo las formas del Poder Judicial? No logro entender, no logro entender. Y hay muchos abogados de parte que piensan que el arbitraje es como si fuera un proceso judicial, pero en lugar que exista un juez este, que trabaja de manera permanente decidiendo los casos, es un especialista privado. Esa es la única diferencia, pero si no, igual piensa que es un proceso, y eso no es así. Es una vía totalmente diferente con una lógica distinta, ¿no? Bueno, ahora, si quieren que se revise el fondo decidido, entonces que sea poder judicial, porque no sea arbitraje, pues. Que el arbitraje simplemente sea para temas civiles y comerciales. Porque si quieren una segunda instancia, ¿no? Y sobre todo en el marco de contratación con el Estado, ¿no? Donde lo que nos comenta la doctora Flores es totalmente cierto. Y no solamente las entidades, les digo, ya es prácticamente en casi todos los casos que la parte que pierde va a ir al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está comenzando a atender y a declarar fundados temas que tienen que ver con el fondo de la controversia, por diferentes razones, ¿no? ¿Y qué está generando esto? Que ya sea paso obligado el ir al Poder Judicial. La parte que pierde va a ir al Poder Judicial, ya lo sabemos, ¿no? Y eso era extraño antes, era poco usual. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial respetaba la ley del arbitraje y la aplicaba estrictamente, y sus decisiones eran pro arbitraje, ¿no? No
pronunciándose respecto de temas que el tribunal es el que tiene competencia para decidir, ¿no? Pero como existe ya varios pronunciamientos en los cuales se declara la anulación de un laudo por temas de fondo, eso está generando un incentivo y está ocurriendo lo que ya es casi el día a día, que la parte que pierde va a buscar suerte al Poder Judicial a ver si le dan la razón o no, a pesar de que se trata del tema de fondo de la controversia y dice cualquier cosa, ¿no? Que no se desarrolló adecuadamente este argumento, que no se revisó tal prueba, o sea, temas que tienen que ver con el fondo de lo decidido se discuten en el recurso de anulación y en algunos casos se está dando la razón respecto a temas de fondo. Entonces, eso es lo que está generando que si antiguamente no había muchas personas que presentaban recurso de anulación, ahora es casi todos. Entonces, finalmente, ¿qué se logra con eso? ¿O qué consecuencia está habiendo de esto? Que el Poder Judicial, que quería descargarse de ver los temas para que los vean los árbitros, ¿no? O sea, que sean los árbitros y bueno, si es que hay un problema con el procedimiento, revisaré, ¿no? Pero solamente en esos casos. Ahora casi todos los casos de arbitraje los va a ver el Poder Judicial, lo cual está generando una sobrecarga del Poder Judicial, pero es porque el propio Poder Judicial ha generado esa situación, ¿no? Doctor Celis, sí, adelante. Doctor, de acuerdo a mi experiencia en materia, como le expliqué, en materia laboral, Ujú, es cierto que, que la parte perdedora por lo general plantea demandas de nulidad, ujú, ujú, pero no me ha pasado a mí, pero tengo conocimiento que es que habitualmente los árbitros no se defienden en los procesos, sino dejan, por ejemplo, al sindicato o a la empresa, en este caso, como materia laboral, a que ellos sean los que defiendan el laudo. ujú. En materia de contratación con el Estado, también ocurre lo mismo, que los árbitros no participan, no intervienen en el proceso judicial de nulidad. Sí, en el recurso de anulación los árbitros no participan, no participan. Es Pero, algo que depende solamente de las partes. ¿Por pero se qué? supone que son co-demandados también. No, no son codemandados, de acuerdo a la ley no lo son y no deberían serlo. En Porque materia imagínense laboral sí lo ustedes. son. Y lo que pasa es que Ujú. comúnmente no desean participar. Dicen, Mire, no, hay por una eso que le normativa especial, preguntaba, claro, en ¿no? tema de laboral, sí, no es mi especialidad, pero seguramente. Yo le digo, creo que esa es una omisión, definitivamente, porque sería interesante que los árbitros participen, defiendan su lado, ¿no? Respecto a lo que se está impugnando a través de de la acción de nulidad, ¿no? En cierta medida, pero veo que no sería, fíjense, los árbitros actualmente, ¿no? En contratación con el Estado, que es lo que estamos en este curso, ¿no? Eh, ven arbitraje a nivel nacional, ¿sí? Entonces, ante diferentes instituciones arbitrales, ad hoc, etcétera, ¿no? Mm, Entonces, no solamente tendría que llevar adelante el arbitraje y concluirlo, ¿no? Sino que además tendría que participar, como les digo, casi todo el mundo anula, el que pierde va a anulación, sea parte privada o entidad. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está dándole más cabida a ver el fondo de la controversia, es decir, está bien aplicando lo que dice la norma. Pero por lo Este, menos, Ujú. disculpe que lo Y entonces interrumpa, pero por, tendría que viajar a las provincias cada vez que lo citen y sus casos no, arbitrales que está viendo ahí cada sí día. sí le doy la razón, pero lo miro desde el punto de vista de participación en el proceso. O sea, su participación Ujú, puede ser que no sea un codemandado, ujú, como le planteé al principio en el caso en materia ujú, laboral, ¿no? Pero sí podría ser, recibo la opinión del árbitro, de una cosa así. Creo que el proceso no está bien ujú. en ese sentido. O sea, recibir su otra opinión respecto a la demanda. No hay nulidad por esto. Y nada más. O sea, esa sería su participación del árbitro en el proceso, Claro, igual. como un coadyuvante, llamémoslo, pero solamente para recibir la opinión, Ujú. ¿no? Sí, Esa es en una opinión, materia un civil y aporte, comercial, ¿no? claro, no, está bien, doctor Celi. En materia civil y comercial y en arbitraje en contratación con el Estado no existe esa regla, felizmente. Y a mí me parece que no debería participar.
¿no? Porque si se está viendo un tema de forma, simplemente se tiene que ver objetivamente, el juez va a ver objetivamente si es que hay o no hay. Es que ahí se da cabida Mm, mm, justamente a que el juez considere, como usted ha estimado, mm, como se ha dado, como usted mismo comenta, que los jueces intervienen en lo que es la motivación, mm. ¿no? Claro, pero eso no deberían hacer. No deberían hacer Ujú, definitivamente, ¿no? claro, pero lo están haciendo. Entonces es un problema. Y van a hacerlo con intervención o sin intervención de los árbitros. Sí, Segura. Adelante, señorita Segura. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Concuerdo con lo que dice el doctor Celi respecto a la participación del árbitro en los procesos de anulación, ¿no? Ujú, Siendo el autor del laudo, considero particularmente que deberían de, de ratificar, confirmar ante la autoridad judicial que lo resuelto por ellos es correcto. Yo trabajo en una institución arbitral y bueno, frente a los casos de anulación, siempre el Poder Judicial notifica al árbitro, a los ujú. árbitros, ¿no? Con Y la en decisión todos final. exacto, no, Claro, con la demanda de anulación, le corren traslado para que absuelva. Y, no deberían. y los árbitros, particularmente la institución arbitral que yo estoy elaborando, sí responden, pero me ocurrió un caso particular, un árbitro que se resistió a absolver esta demanda, ¿no? A absolver. Ujú. Bueno, particularmente, repito, como institución arbitral al menos es la práctica de que los árbitros sí defiendan su laudo. Sí, le comento. Entonces, eh, ¿En qué sí, sí, países sucede eso? ¿perdón? ¿En qué países el árbitro defiende su laudo en sede judicial? No. Yo le No, decía no, no, pero la pregunto, no, institución arbitral. no a usted no, sino en Ah, general, ¿no? En qué país el árbitro participa en sede judicial? Eh, Como les digo, eh, el juez revisa si el árbitro actuó bien con lo que ha sucedido en el expediente y si es un tema de fondo, debe anular el laudo si corresponde o no anularlo. El problema es que se está viendo temas, perdón, si es un problema, perdón, de forma, tendrá que anularlo, ¿no? Pero si es un tema de fondo, no debería siquiera ver, ¿no? Ahora, ¿en virtud de qué norma se está haciendo intervenir a los árbitros, ¿no? Se está generando alguna figura porque no es parte. Entonces, más bien esa situación no está en la ley establecida, ¿no? Y de repente es una práctica en provincia que yo desconozco, pero no correspondería, ¿no? No correspondería porque la ley no establece eso. Es más, en ninguna legislación en la que se reconoce la posibilidad de que el Poder Judicial anule los laudos, existe eso, ¿no? Entonces, puede eventualmente analizarse ese tema, pero les digo que no es lo que ocurre en otros países. Igual, este, entiendo la preocupación que ustedes tienen, ¿no? Y pensar distinto es totalmente bienvenido, ¿no? Pero creo que no abonaría a- al arbitraje en nuestro país. Vamos a involucrar al árbitro en un proceso adicional a toda la carga que ya actualmente tiene, ¿no? Entonces, me parece que no sería necesario. O sea, si es que se cumple estrictamente lo que dice la ley de arbitraje, que solamente el juez puede revisar temas en las causales específicamente señaladas en el artículo 63, no es necesario que intervenga el árbitro en modo alguno. Simplemente revisará lo actuado y de lo actuado se evidenciará si es que existe o no la causal y punto, ¿no? Y si se va a doctor, revisar el fondo de la controversia, eso no corresponde de acuerdo a lo señalado por la propia norma. Sí, adelante. pero, doctor, yo concuerdo con lo que usted dice, efectivamente no hay norma que regula, ¿no? Ujú, Pero se está viendo que en la práctica, eh,
el Poder Judicial está revisando aspectos de fondo, perdón. Entonces, pienso que más bien el que el árbitro participe a un inicio ayudaría a que en este caso los magistrados del Poder Judicial conozcan un poquito más del tema arbitral y sepan respecto a qué punto de la anulación del laudo ellos pueden pronunciarse, ¿no? Entonces, considero más bien que como dijo el doctor Celis, coadyuvaría a que ese proceso innecesariamente siga un camino que al final de repente pueda ir a otras instancias más, ¿no? Si es que se resuelve, por ejemplo, revisando aspectos de fondo. Portocarrero también quiere intervenir. Muchas gracias. Buenas noches. Uh-huh. A mí me parece que la intervención del árbitro no ayudaría en nada. En realidad el Poder Judicial no debe ingresar a ver el fondo del laudo, ¿no? Pero creo que eso no lo vamos a limitar los árbitros con nuestra intervención, si es que nos notifican. Además, aparte que se imagina que comiencen a notificar a los árbitros con todos los expedientes, porque en realidad normalmente todos se van a anulación ya por una cuestión de dinámica de las instituciones. El que pierde va a anulación, y esa es la realidad hoy, ¿no? O sea, antes era muy raro, ¿no? De cada 10, de repente uno, y es más, a veces ni uno. Pero ahora, el que pierde ya se va al Poder Judicial como si fuera parte del trámite, como si fuera una segunda instancia, porque ya están asumiendo que es una segunda instancia. Sí, eso ocurre, ¿no? Bueno, pero respetamos la opinión de quienes han planteado una posición distinta, sin duda, ¿no? Muchísimas gracias por compartir lo que nos comenta. Bien, continuemos con... Entonces, a ver. A ver, un momentito. Disculpe, Portocarrero, creo que tenía la mano... ¿Portocarrero? ¿No? Bien, proseguimos. Pensé que quería intervenir la doctora Portocarrero. Bien, entonces, ese tema tiene relación con lo que ustedes veían en la primera parte del curso cuando hablábamos de convenio arbitral. Hay un aspecto positivo tiene un efecto positivo del convenio arbitral, que consiste en que la propia voluntad de las partes le otorgan a los árbitros para que sean ellos los que decían la controversia, no el Poder Judicial, sino los propios árbitros los que decidan la controversia, ¿no? Y en su faceta negativa, consiste en que las partes excluyen del ámbito de los jueces que puedan ver la controversia, ¿no? Entonces, ¿para qué recurren las partes al arbitraje? Es para solucionar su controversia, ya hemos dicho, ¿no? Pero esa controversia tiene que ser decidida por el árbitro. Pero el árbitro, decíamos, está dentro de un territorio demarcado por la voluntad de las partes, ¿no? Las partes dicen qué asuntos debe resolver. Las partes establecen reglas en ese arbitraje, ¿no? Entonces, por eso, debe haber alguien que revise. Si es que los árbitros no cumplen con esa premisa, ¿no? Si es que al tribunal arbitral se dio competencia para que resuelva respecto de X,
y solamente respecto de X, el tribunal arbitral no puede resolver respecto de Y, Z y otras cosas diferentes, ¿no? Entonces alguien tiene que revisar eso. Por eso es que existe el recurso de anulación, bien, ¿no? Lo que eventualmente se puede pensar es si es que debe ser el Poder Judicial o debe ser de repente otro tipo de órgano, eso de repente se podría analizar, pero en nuestro país ese recurso de anulación es revisado por el Poder Judicial, pero para efectos de verificar el cumplimiento de lo que las partes han convenido, como un eh, mecanismo que va a verificar que se cumpla lo que las partes precisamente querían. Tenemos la intervención del doctor Sánchez. La doctora Portocarrero, no sé qué pasó. Sí, doctor Sánchez. Doctor, una consulta. Sí, Un requisito para irse a la anulación del laudo en el Poder Judicial es que el procurador cuente con la autorización expresa del titular de la entidad. La ley ha establecido que esta facultad es indelegable. La pregunta va en el sentido de que es posible que el juez realice un control, digamos, si esta autorización del titular de la entidad cumple con los requisitos del 45.23, es decir, ¿no? Que esta resolución no debe contar de manera simple y genérica con la autorización, sino que además, para el caso específico de recurrir al Poder Judicial vía anulación del laudo, tiene que contar con el análisis costo-beneficio, la evaluación que se hace entre el costo de tiempo versus recursos y la expectativa del éxito de seguir la violación. ¿Podría el juez realizar una verificación si es que esta resolución autoritativa o de autorización cumple el requisito del 4523 y si en caso no advierte el cumplimiento de estos requisitos, eh, o lo declara inadmisible o lo podría declarar improcedente por la falta de cumplimiento de un requisito para irse y anulación del laudo? eh, el requisito que usted plantea es 65 45.23 de la ley, el texto único ordenado de la ley de contrataciones con el Estado. y ya. Y el supuesto específico, disculpe que no capté bien su pregunta, 45 punto, 23. 25.23. Vamos a ubicarnos en la norma. Un momentito. Ya. Dice, las entidades solo pueden iniciar la acción judicial de anulación del laudo previa autorización del titular de la entidad, mediante resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta facultad indelegable, ¿no? Este artículo lo que está tratando de hacer es establecer un filtro precisamente para que no se anulen laudos como está ocurriendo ahora, que sea la máxima autoridad la que reflexione, la que verifique si es que efectivamente hay razones para que se inicie esta acción, ¿no? Entonces, lo que comentaba su compañero es, ¿qué sucede si no existe esta autorización del titular de la entidad, ¿no, doctor Sánchez? Pero sí, claro, pero es que Ujú, la norma además te señala ujú, que esta autorización de la entidad debe estar debidamente motivada. sí, Tiene dos partes, ¿no? Y adicionalmente señala, claro, el pone costo-beneficio. que Ujú, esta motivación debe ser en función al costo-beneficio, ujú, considerando el costo-tiempo y el recurso del proceso judicial y la expectativa de éxito. Entonces, ¿podría el juez ver si es que la autorización cuenta ujú. con estos requisitos? Y en su caso, bueno, o declararla inadmisible para que lo subsane o de repente hasta improcedente, porque no se cumple con el requisito para ir a la anulación del laudo, porque esta norma me parece expresa, ¿no? Oye, motivada, autorización expresa, y la motivación tiene que cumplir estos requisitos. Claro, porque caso contrario, ¿no? Em,
si no se revisara, entonces no se cumpliría lo que dice la norma, ¿no? Claro, por supuesto. Ujú, O sea, si no claro, cumple, el juez lo primero que tiene que ver, ya, perfecto, anulación del laudo, dame tu resolución que te autoriza. La claro. resolución que te autoriza debe cumplir con ciertos requisitos que están establecidos expresamente en la ley, Ujú, ¿no? A ver qué dice. No, no se cumple. O te declaro inadmisible, subsáname y te doy un plazo. Si no subsanas, declaro improcedente la demanda. claro, me parece que sí. Doctor Viale, sí, adelante. Sí, profesor, sobre ese punto que comenta mi compañero, yo creería que ese punto está más relacionado a un tema de responsabilidad funcional, porque creería yo que si está enfocado a un tema de procedencia de la demanda, creo que afectaría un poco con la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Porque de todas maneras, una parte está en todo su derecho de iniciar la acción judicial en caso lo vea conveniente, ¿no? Pero lo relacionado al costo-beneficio y todo ese tema, yo creo que viene más por un interno de la entidad para las responsabilidades que correspondan, pues, ¿no? Ujú, En caso no se cuente con un análisis costo-beneficio debidamente fundado, ya el órgano de control interno tendrá que evaluar los efectos de que se están gastando recursos de forma innecesaria, al, al iniciar una demanda de anulación del laudo y todo ese tema, ¿no? ujú. Claro, Pero el enfoque del ahí, doctor profesor, Viale va a la parte final del artículo 45-23, ¿no? Que dice ahí claro, responsabilidad funcional. Sí, doctor, adelante. yo, Doctor yo, Sánchez. yo, yo creo que el mismo argumento podría utilizar para el requerimiento Mm, que me hace la ley, mm, y este es un requisito de procedibilidad del pago de la garantía, cuando se ujú, trata de contratista. Entonces, yo creo que acá la norma se ha puesto, en dada la naturaleza especial del procedimiento, acordémonos que acá hay principios transversales, ¿no? Y uno de ellos es el principio de equidad, ¿no? Eh, eh, Acá la norma se ha puesto en que debe haber o debe cumplirse determinados requisitos para proceder a una acción de anulación del laudo. Entonces, yo no niego que si es que una resolución no se cumple con, digamos, con hacer el costo-beneficio o motivarla, puede haber responsabilidad funcional, pero a la vez también lo establece como un requisito para irse al laudo. O sea, te dice, tu autorización debe cumplir con estos requisitos, ¿no? Si no se cumplen estos requisitos, no tendrías, digamos, una autorización válida. claro, de manera similar, ¿no? A lo que nos comenta el doctor Sánchez, al contratista, al privado, que se le exige la carta fianza, ¿no? Está bien, al Estado no le van a exigir carta fianza, pero sí te exigen esto, ¿no? Que es, y lo dice expresamente la norma, ¿no? Las entidades solo pueden iniciar la acción judicial, ¿no? Sí. Claro, pero la parte final, como habla de responsabilidad funcional, se puede interpretar también, constituye responsabilidad funcional. Entonces, pareciera, ¿no? Acabe la interpretación que sea para responsabilidad funcional, pero creo que la norma está dirigida a establecer algo que debe cumplirse para Ir. que, para que inicie el proceso, ¿no? Claro, y eventualmente se puede subsanar, ¿no? Se otorgará plazo para que se subsane lo que pueda, ¿no? Para que pueda defender. Pero no queda claro la norma, ¿no? O sea, no queda claro la norma. Y así, ¿no? Hay varias normas en la ley de contrataciones con el Estado que establecen algunas obligaciones y no se señala claramente cuál es la consecuencia, o algunos aspectos que se regulan de una forma, pero dan cabida a otras interpretaciones y eso a veces genera problemas. Sí, otro día, le quiere cerrar la idea. Adelante. Sí, solamente para cerrar, yo creería que entenderlo de esa forma sería inconstitucional por la afectación de la tutela jurisdiccional efectiva. Ujú. Claro, lo mismo Creería, podría decir la parte privada de la carta fianza, ¿no? Que correcto, dice estoy para totalmente de acuerdo interponer. con eso. Mm, no, sí, por eso es debatible. No digo que alguien no he estudiado el tema a profundidad tampoco, ¿no? Porque me dedico al arbitraje, no a anulación del laudo, que es ya un tema más Pero procesal, ¿no? acá para finalizar, yo también diría que la acción de anulación del laudo es una acción excepcional, Ujú. ¿no? O sea, Sí, no, y además, claro, es excepcional. es ¿Y qué es? excepcional.
Así es, Ujú. ¿no? Y aquí se toma como si fuera parte del trámite, ¿no? Entonces, creo que no se entiende del todo lo que es el arbitraje, ¿no? Está bien, el arbitraje puede y debe tener algunas reglas especiales en el marco de la contratación pública, eso es innegable. Algunas reglas especiales es innegable. Pero si le vamos a restar las características que precisamente llevaron a tomar el arbitraje como un mecanismo de solución de controversias, que queremos que sea eficiente, ¿no? Este, creo que el regular de la forma en la que está regulando, con algunos aspectos imprecisos, ¿no? O aplicar criterios que no corresponden a esa dinámica propia del arbitraje, o sea, tratar de tener un arbitraje que vaya contra sus propios principios, yo creo que está mal, ¿no? Este, ojalá que el Poder Judicial tome conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Y que comience a aplicar criterios como los que tenía antiguamente. Antiguamente casi no se anulaban y se anulaban los laudos que se tenían que anular y está bien. ¿Por qué? Porque está bien que exista un órgano que revise que se cumpla con los alcances y límites de lo que es un arbitraje y que los árbitros no excedan de ese límite, ¿no? Pero no es una segunda instancia, no es una segunda instancia eh, el Poder Judicial respecto del arbitraje y se está tomando como segunda instancia. No digo de una sola de las ambas partes, ¿no? Y ahí sí tenemos que ser claros, ¿no? La parte que pierde, privada o entidad, están haciendo eso, ¿no? Eh, con lo cual, el arbitraje ya no es lo que era antes, ¿no? Y está quitándose uno de los atributos que es la celeridad, un carácter de cosa juzgada, inapelable, todo eso se cae cuando en el Poder Judicial dicen que se vuelva a motivar este tema o este otro, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes de lo siguiente? A ver, ¿qué pasa si este, en una norma dice, por ejemplo, X, ¿no? En la norma A dice X y en la norma B dice X también, ¿no? Pero el tribunal, en vez de invocar la norma correcta, se equivoca, ¿no? O sea, las dos normas dicen exactamente lo mismo, X, ¿no? Eh, vía recurso de anulación, se puede decir, ¿se invocó mal la norma? ¿Qué opinan? O sea, la norma A y la norma B dicen exactamente lo mismo con un fraseo diferente, pero para el caso era lo mismo, ¿no? Dice en anulación no porque es un supuesto, por ejemplo, es un supuesto de anulación del lado, no, es un supuesto, bueno, la ley de contrataciones con el Estado establece que debe respetarse el orden en aplicación de prevalencia normativa, ¿no? El artículo 45.10 nos dice que primero aplica la Constitución, en segundo lugar la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, en tercer lugar las normas de derecho público y en cuarto lugar las normas del derecho privado, ¿no? Entonces, eh, cuando se decía expresamente en la ley de contrataciones con el Estado que, que es un supuesto de anulación el incumplimiento de la prelación normativa, ¿no? En ese escenario, si se hubiera aplicado la norma del Código Civil, por ejemplo, ¿no? En lugar de la norma de contratación con el Estado, pero ambas normas dicen lo mismo, ¿se podría anular el laudo? ¿Qué opinan? ¿Ustedes lo anularían? O sea, en el supuesto en el que decía, porque actualmente no dice es causal de anulación, ¿no? Y sobre eso vamos a conversar un poquito más adelante. Pero cuando decía, ¿se anulaba el laudo o no se anulaba el laudo? ¿Qué opinan?
¿Qué opinamos? Como dice el doctor, se le están un poco tímidos. ¿Qué opinan, doctores? No es entrar al fondo del asunto, y creo que por eso viene la duda de ustedes, ¿no? Y si digo es esta norma, estoy decidiendo sobre el fondo, o sea, o es un tema de forma. Puede ser causal de anulación, un supuesto como ese. Más aún cuando ni siquiera hay, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si es la misma consecuencia. Doctor, ¿Qué buenas opina? noches. Sí, buenas noches. Sí, bueno, mi opinión sería de que contraviene el aspecto de forma porque no estaría invocándose la norma correcta, pero el Ujú, aspecto de fondo sería el mismo, ¿no? Entonces, ujú, como que el aspecto de fondo no estaría, digamos, yendo en contra de ello, ¿no? O ujú. sea, eso es lo que podría opinar. Claro, pero ¿se Y anularía el laudo o no? En no, su opinión. yo pienso que no debería anularse el audio. Ujú, ¿No? Por ok. el aspecto de forma no debería anularse, aunque eh, justamente quería hacerle una pregunta antes respecto al tema de lo que el Poder Judicial revisa, ¿no? Si es que solamente los aspectos se han cumplido, no el juez revisa si es que los árbitros han cumplido o no con aspecto procesal. En Ujú, este caso, de repente sí, el aspecto de forma estaría en contra, pero ujú. nuevamente hago la precisión, ¿no? El fondo se mantiene. Entonces, anular sería una pérdida de tiempo, más bien sería precisarlo, ¿no? No sé si eso Claro, digamos, se puede hacer en esa parte, ya claro, es que la sí, norma debería facultar, por ejemplo, en ese tipo de casos, ¿no? Que el juez pueda, o sea, si dice lo mismo, ¿no? Para ese caso específico, ¿no? Este, claro, sí valdría o no una precisión, ¿no? O bueno, no sé si ujú. es, si Pero es la norma no lo dice entendible. actualmente, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro, ese no es lo un caso que dice, podría ¿no? ocurrir Podría quedar a y criterio en este caso, claro, entonces digamos, acá del juez. es que la norma no lo dice. Y por eso, ¿no? Hay muchos escenarios que si no entendemos la lógica del arbitraje van a quedar, o si son simplemente, bueno, tenía que aplicar esa norma, tiene que aplicar esa norma, entonces lo devuelvo, ¿no? Como bien dice la señorita Ciudad, estamos yendo nuevamente, o sea, se está reenviando para que el tribunal se pronuncie respecto a algo que sabemos que es evidente que se van a pronunciar exactamente igual, ¿no? Simplemente van a cambiar la norma y se acabó. Debemos, este, proceder de esa forma, ¿no? Ese es el tema. Eh, quería comentarnos algo el doctor Viale, creo. Sí, adelante, doctor. Doctor Viale, creo que no. Ya, listo. Entonces, avancemos, doctores, avancemos, porque si no. Profesor, disculpe. Sí, No, doctor Viale, adelante. no, Jorge Sánchez le saluda. Ah, doctor Sánchez, sí, disculpe que estoy ¿No justo. cree que esta norma es la que ha abierto la puerta a que se pueda revisar el fondo de los laudos, la Ujú. motivación? Claro, precisamente el reglamento está diciendo que no, aunque No, debería ser a nivel de ley, ¿no? Claro, claro, pero a nivel de ley, ¿no? Pero, por ujú, ejemplo, yo creo que esta norma es la que ha abierto la puerta para poder revisar el fondo de ujú. la motivación de los laudos, ¿no? Claro, actualmente no dice que es una causal de anulación y existe hay dos posiciones respecto de si el incumplimiento de la prelación, prevalencia normativa establecida en el artículo 45.10 es un supuesto de anulación. Antiguamente la ley decía con todas sus letras, ¿no? Que es un supuesto de anulación. Ahora, en la actualidad no dice eso específicamente. Hay quienes interpretan que sí sigue siendo un supuesto de anulación, sino cómo se cumpliría lo que dice la ley, quién controlaría eso, ¿no? Y hay quienes dicen que no, porque no es ninguna causal específicamente señalada por la norma, este, no sería un supuesto de anulación. Pero ese tema es discutible. Sí, doctora Parto Carrero, adelante. Doctor,
fue la internet. Ah, y con razón, porque yo Intervengamos. vi que levantó la mano y después le iba a dar el uso de la palabra y ya no la encontré. Ya, Sí. adelante, doctora. No, sí, adelante, por supuesto, claro que sí. Lo que quería comentar era el decreto de urgencia 20 del 2020. Ah, 020-2020. Ujú, Sí, que por ejemplo, ahí da pie a que cuando el Poder Judicial anule el laudo, se ujú, le puede recusar al árbitro. ujú. A los integrantes del tribunal, a todos, puede ser. Esa es una Ujú. puerta abierta a revisar los fondos, porque en realidad vas a escoger a otro tribunal para que Se diga recompone el completamente tribunal, ujú, otra cosa distinta, ¿no? y el nuevo tribunal seguramente va a decir que se retrotraiga el caso Y a, se va a a una cuidar de determinada no etapa. coincidir con el pronunciamiento Ujú, del tribunal al que le anularon el laudo. ujú. Entonces, la parte que pierde, ¿qué cosa va a suceder? Lo mismo. Exacto, sí. Y de Entonces, nuevo, esa y otro clase de tribunal. normas Ujú. debilitan al arbitraje. Sí, no, está claro, está clarísimo. El 020 Profesor, tiene muchos aspectos que no están pensando en el arbitraje. No, no, no. Sí, adelante, alguien quería intervenir. sí, profesor, soy Renzo Viales, se me fue el Doctor, internet también un adelante. ratito. No, no se preocupe. Sí, Adelante. lo que yo quería aportar era que, bueno, yo puedo entender que en el arbitraje también existe de alguna forma el acuerdo de las partes respecto a la norma aplicable, así que una resolución en una norma distinta las partes en principio se han puesto de acuerdo sería un defecto de procedimiento, ¿no? Ujú. Claro, y retrotraemos todo para que te digan exactamente lo mismo, pero mencionando la norma correcta. ¿Tiene sentido? No sé. O sea, porque, por ejemplo, ¿no? Si es que no se respeta el plazo para dar, si es que, por ejemplo, no se notifica para la audiencia, ¿no? No se le deja participar en la audiencia, qué sé yo. En esos casos está clarísimo, ¿no? Oiga, regresemos a donde ocurrió el problema y demos la oportunidad, ¿no? Ya. Este, pero en este caso es un caso límite, ¿no? Y por eso es que parece que el legislador como que ha dado un paso atrás, ¿no? Antes decía con todas sus letras es una causal de anulación y ahora lo retira y ha generado esta incertidumbre, ¿no? Pues no lo dice claramente la norma, entonces hay quienes piensan que sí, hay quienes piensan que no, ¿no? Este, obviamente, ¿no? Si ustedes se van a dedicar al arbitraje en contratación con el Estado, deben aplicar la norma de manera estricta, ¿no? Ser pulcros en el momento de invocar la norma que corresponda al caso para que no exista ningún tipo de problema, porque eventualmente cabe la posibilidad de que se plantee una anulación por ese tema, ¿no? Se supone que las partes confían en el tribunal es especializado, el tribunal que es especializado y conoce estos temas, porque todos los integrantes del Tribunal Arbitral en materia de contratación con el Estado, de acuerdo al texto único ordenado de la Ley 3225, todos tienen que tener conocimientos en contratación con el Estado, en la normativa de contratación con el Estado, todos. El presidente del tribunal adicionalmente tiene que saber arbitraje y derecho administrativo, pero todos deben saber eh, las normas de contratación con el Estado. Los ingenieros, arquitectos, abogados que son coárbitros, que pueden ser coárbitros en un arbitraje en contratación con el Estado, ¿no? Tienen que conocer la norma y por eso es que en el momento en que le aplican la norma, tienen que aplicar la norma que corresponde, que sería la norma, si es que hay una norma especial, la norma especial. Este, o en defecto de esta, la norma que corresponda, respetando el orden de prelación, ¿no? Este, por eso cuidado con este tema que en algunos casos se admite que es una causal de anulación, que algunos piensan que no, en ese tema. Bien, prosigamos con, a ver, no encuentro la diapositiva, un ratito.
Listo. Bien. Entonces, el control judicial del laudo, ¿no?, a través del recurso de anulación, prohíbe al juez al conocimiento del fondo del litigio. No es una revisión en segunda instancia, como ocurre usualmente con las apelaciones, ¿no? Por eso la norma dice claramente que no se debe ver la motivación, ¿no? Y solamente se puede plantear a la luz de las causales expresamente señaladas por la norma, ¿no? Eh, en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje se establecen causales de anulación, como la falta de convenio arbitral, el laudar fuera del plazo, ¿no? El que no se respete las reglas del arbitraje, etcétera, ¿no? Pero adicionalmente vamos a revisar que en el caso de la contratación con el Estado se menciona también algunos supuestos especiales que vamos a comentar. Entonces revisemos las causales de anulación establecidas en el artículo 63. Es importante tener en cuenta que es un requisito para el planteamiento de una anulación que si aquello que estamos reclamando a través de la anulación se ha podido reclamar de manera expresa ante el tribunal en su oportunidad, es un requisito de procedencia que se haya reclamado en su oportunidad ante el propio tribunal, ¿no? La lógica en el marco de un procedimiento arbitral es que no se guarden las partes ases bajo la manga, sino que si se presenta algún tipo de inconveniente en el trámite, ¿no?, alguna afectación, algún derecho, en su momento se haga el reclamo, para que sea el tribunal el que corrige eventualmente, ¿no? Si no se corrige en su oportunidad, entonces se podrá reclamar a través de la anulación. Pero si ocurre el vicio en el procedimiento, ¿no?, si se presenta la causal de anulación y la parte no dice nada, ¿no?, entonces mañana no se cumple con este requisito de procedencia y no corresponde que se atienda la anulación siquiera por eso, ¿no? Entonces tengamos en cuenta este tema, ¿no? Solamente se puede anular si es que en su oportunidad se ejerció el reclamo expreso ante el propio tribunal, porque lo que se busca es que tras el reclamo expreso ante el propio tribunal, el tribunal evalúe la situación y trate de corregir esa situación, ¿no? Porque la regulación en nuestro país es pro arbitraje. O sea, lo que está tratando de hacer la norma es que los árbitros mismos solucionen el problema, que lo decidido ya después no sea dejado sin efecto, en todo o en parte. Que la anulación del laudo sea cuando, inclusive, habiéndose reclamado en su oportunidad al tribunal arbitral, el tribunal arbitral, a pesar de que existe el vicio y le dicen que existe el vicio, no lo corrige, ahí recién vaya al Poder Judicial y se anule, ¿no? Por eso, ¿no?, con una regulación, con una legislación que trata de proteger al arbitraje, que ahora existe ese tipo de criterios, de verdad que es un total despropósito, ¿no? Lo que está ocurriendo en la actualidad no es, o sea, es ajeno a lo que la norma señala, ¿sí? Profesor, una consulta. Sí, adelante. ¿Y qué debo entender cuando la ley hace referencia a en su oportunidad? Ujú, Por ejemplo, eh, se van a controversia dos partes, ¿no? ujú, Y el convenio arbitral no establece, eh, más bien, no establece la composición del tribunal. Por lo tanto, ujú, aplicando el artículo 230 ujú, del reglamento de la ley, ujú, correspondería árbitro único, ujú, ¿ya? Pero sucede que cuando se presenta la demanda,
la parte demandante designa su árbitro. La parte demandada no advierte esta situación y también designa su árbitro. Ambas partes designan al presidente, pasa la etapa de recusación, no hay nada y el tribunal se instala. Entonces el tribunal lo que hace es, dentro de las reglas, establece los plazos para presentar la demanda, se presenta la demanda y la parte demandada en su contestación recién advierte este hecho, ¿no? Está hecho. Y ¿sabes qué? El tribunal ha sido mal conformado, no tiene competencia, ¿no? Y acá, de acuerdo al artículo 230, no correspondía a un tribunal de 3, sino un tribunal conformado por árbitro único. Por lo tanto, hemos entrado en una causal que puede ser posible más adelante nulidad del laudo. Entonces, podría decir que en este caso, la parte demandada ha advertido en su oportunidad. No, es que precisamente lo que se está buscando es que cuando surge el vicio, exista la manifestación de la parte afectada con el vicio de que él mismo existe, ¿no? Pero en su momento. En este caso, si somos, por ejemplo, en materia civil y comercial, lo que diríamos es, bueno, usted designó el árbitro, usted o sea, prosiguió y no planteó en su oportunidad la observación que debió ser en el momento que designa. O sea, usted sabe qué cosa pactar el convenio arbitral y sabe que las normas resultan aplicables de manera supletoria, ¿no? Entonces, este es un requisito de procedencia. Entonces, en materia civil y comercial, lo que correspondería sería que al designar a un árbitro, cuando en su convenio arbitral era un árbitro único, ¿no? Estaría aceptando un arbitraje en estos nuevos términos, ¿no? Porque, fíjense, tanto en materia de contratación con el Estado como en contratación civil y comercial, el tribunal arbitral puede ser por árbitro único o tribunal arbitral. ¿De qué depende? De las partes. La norma aplica en ese caso específico de manera supletoria. La norma no nos dice que el tribunal tiene que ser de 3 árbitros siempre, o sí. No. La norma nos permite pactar en un sentido u otro. Entonces, el convenio arbitral lo ha podido hacer con árbitro único o con tribunal compuesto por 3 árbitros, ¿no? Entonces, puede ser que, habiendo las partes pactado un tribunal con árbitro único, las partes convengan, porque su voluntad así lo quiere, y por la complejidad del caso, decir que sea tribunal arbitral. O sea, de repente en su convenio arbitral dijeron un solo árbitro porque estaban pensando de repente que las controversias que podrían haber no eran de complejidad. Pero cuando surge una controversia, que por ejemplo las mismas partes podrían considerar que es compleja, ¿no? Por la propia voluntad de las partes podría pactarse que el arbitraje tenga un tribunal compuesto de manera diferente y por su propia voluntad, entonces se compone de manera diferente. En el ejemplo que nos comenta su compañero, en el momento en que está aceptando designar a su árbitro, y aceptando que es un tribunal de 3, estaría manifestando su voluntad de modificar lo originariamente pactado, ¿no? Entonces, el pacto prevalece respecto de normas que aplican a falta de pacto. Y lo que dice la norma aquí es a falta de pacto, ¿no? Doctor Sánchez creo que intervino, no me acuerdo. Doctor. Ese es el supuesto, ¿no? Así es, sí, correcto, es así. Doctor, ¿no? Claro, ¿no? O sea, si la norma ahí no me obliga, no obliga, ¿no? O sea, la norma no dice, ¿no? A falta de pacto aplica la norma, ¿no? Entonces, aquí hay pacto, ya habría pacto. En la medida que cada uno está designando a su árbitro y aceptó que sea tribunal de 3, y puede ser por diferentes razones, por eso le digo, ¿no? Tribunal de 3 porque es compleja la materia o diferentes razones, o de repente las partes dicen que inicialmente pensamos que sea un solo árbitro, pero mejor que cada uno designe un árbitro y me da más confianza que el tribunal esté compuesto
por un colegiado, ¿no? Y no un solo árbitro. Bueno, voluntad de las partes, ¿no? Entonces ya no aplica lo señalado en la norma. Entonces, dándose esta conducta, este comportamiento, ¿no? Esta manifestación de voluntad, designando a su árbitro, mañana no podría decirse, oye, nulo, porque en verdad el tribunal debió ser único, como dice el convenio, no, pues modificaron con esta designación lo pactado originariamente. ¿Se puede modificar lo pactado originariamente? Sí, no hay, en este caso, una prohibición. La norma es supletoria, ¿no? No obliga. Entonces ahí, eh, que luego se diga que debió ser árbitro único por tal cosa, ya estaría desconociendo su propio acuerdo, porque es como si el convenio arbitral hubiera señalado que es tribunal de tres, ¿no? Pero muy buena pregunta, doctor Sánchez, interesante, muy bien. Entonces, prosigamos. ¿Cuáles son los supuestos de anulación? ¿No? Están señalados en la ley de arbitraje en el artículo 63. El artículo 63 nos dice, nos hace un listado de diferentes causales, ¿no? Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido, ineficaz, ¿no? ¿Cuál sería el requisito de precedencia? Oye, apenas te notifican del arbitraje, decir que no existe convenio arbitral, ¿no? O sea, cuando viene la petición del arbitraje, que no hay convenio arbitral, y repetirlo, ¿no? Cuando el tribunal arbitral es conformado, ¿no? Decir, los señores integrantes del tribunal arbitral, aquí no hay convenio arbitral y en su oportunidad, en este caso en su oportunidad, manifestar la causal, ¿no? Si es que quiere cumplirse con el requisito de procedencia que establece la norma, si después vamos a ir a una anulación por convenio arbitral inexistente, nulo, anulable, inválido, ineficaz, que establecido en el literal A. El literal B, por su parte, nos dice que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro, ¿no? En su debida oportunidad, en la primera oportunidad que se entera que han nombrado a alguien que no se notifica, ahí en ese momento. Si no lo hace, ya no, ya no. O de las actuaciones arbitrales, o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos, ¿no? Cuando no se le convoca a una audiencia, no se le permite participar en una audiencia, ¿no? El literal C, que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que a dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición del decreto legislativo de la que las partes no pudieran apartarse o en su defecto eh, del acuerdo o reglamento, de acuerdo a lo señalado en el decreto legislativo, ¿no? Entonces, el literal D, por su parte, nos dice que cuando se resuelvan materias que no han sido sometidas a su decisión. Y esto tiene que ver con uno de los pedidos ante el laudo que vimos en la sesión anterior. Simplemente para recordar con qué pedido, en su oportunidad, o sea, cuando el tribunal arbitral resuelve materias que no han sido sometidas a su decisión, tenemos que en su oportunidad manifestar eso, ¿no? Y eso se expresa a través de las solicitudes ante el laudo, ¿no? El laudo nos va a contener materias que no han sido materia de decisión. Entonces, en su oportunidad tenemos que presentar los pedidos ante el laudo. ¿Qué pedido sería? Cuando resuelve el tribunal sobre materias que no han sido sometidas a su decisión, ¿qué le pedimos? ¿Qué pedido? ¿Recuerdan? Exclusión, profesor. Exclusión, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, exclusión. Si no presentan la exclusión, mañana no pueden decir que el tribunal, o sea, no pueden plantear una anulación porque el tribunal no ha resuelto materias no sometidas, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese tema. Que el tribunal arbitral, el literal es que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que de acuerdo a ley son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, ¿no? Etcétera. Entonces, vemos que hay causales en la ley especial y nos dice el artículo 62, ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, de la ley de arbitraje,
nos dice que está prohibido, bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ¿no? Y es más, en contratación con el Estado, el reglamento, ¿no? Recientemente también incluye esto, ¿no? No es necesario que esté en la ley porque aplica de manera supletoria lo que dice la ley de arbitraje, pero, pero, eh, con el fin de remarcar que no se puede revisar el fondo, las últimas modificaciones al reglamento de la ley de contratación con el Estado también tiene una redacción al respecto en el artículo 239.3 del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Doctor Viale, sí, adelante, por favor. Sí, profesor, gracias. Respecto de los puntos de la anulación del laudo que algunos piden que haya habido algún reclamo previo, como el tema de la exclusión, si no me equivoco, en la norma dice que tiene que haber un reclamo previo y que eso haya sido rechazado por el tribunal. Pero sobre el tema de la exclusión, de los puntos que están fuera de la materia controvertida, tengo entendido que la norma no establece con qué mecanismo hay que hacerlo. Entonces mi pregunta es, si yo identifico un elemento en el laudo que no formaba parte de los puntos controvertidos y digamos, se me pasó el plazo para presentar mi exclusión y aún así presento mi exclusión o mi escrito manifestando mi disconformidad respecto a ese tema, ¿tendría validez según el artículo 63? Sí, fíjense. En el artículo 63, en el numeral segundo, dice lo siguiente, ¿no? Las causales previstas en los incisos A, B, C y D, ¿no? Del numeral 1, y en el D del numeral 1 es que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión, ¿no? Que es el supuesto que estamos analizando. O sea, el tribunal se pronunció respecto a temas que no debía pronunciarse, ¿no? Ya. Entonces, ese es el literal D del numeral 1 del artículo 63, como causal de anulación. Ya. Entonces, en el numeral segundo del artículo 63 nos dice, ¿no? Las causales previstas en el inciso D, ¿no? O sea, si es que el tribunal se pronuncia respecto de aspectos que no han sido sometidos a su decisión, lo voy a leer así, ¿no? Solo será procedente si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal por la parte afectada y fueron desestimadas, ¿no? Eso dice el numeral 2, ¿sí? Ahora, el numeral 7 nos dice lo siguiente, del mismo artículo 63, fíjense, el numeral 7. No procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo y la parte interesada no cumplió con solicitarlo. Entonces, de acuerdo a las normas que acabamos de leer, el artículo 63, numeral 2, ¿no? Concordado con el artículo 63, numeral 7, lo que nos dice es, señores, si es que el tribunal arbitral en su laudo contiene pretensiones que no han sido, ¿no? Que no han sido sometidas a su decisión y el tribunal se pronuncia, ¿no? A pesar de que no debió pronunciar. Le pedimos X nada más y el tribunal se pronunció por X, Y y Z. Oye, Y y Z no ha sido materia sometida a decisión, ¿no? Exclusión, ¿no? Y el tribunal dice, no, no se excluye, queda. Y y Z también. Ah, entonces ahí sí anulación. Cumplí con reclamar en su oportunidad conforme me dice el numeral segundo del artículo 63 y presenté para dichos efectos, conforme lo dice el numeral 7 del artículo 63, el pedido de exclusión en este caso, ¿no? Entonces, he presentado porque lo contrario no procede, ¿no? O sea, si no presento mi exclusión, no procede solicitar
que se retire del laudo esa decisión, ¿no? Entonces, de acuerdo a la norma, sí estaríamos obligados a presentar la exclusión dentro del plazo y en su oportunidad, ¿no? De lo que acabamos de leer, ¿sí? Bien, entonces, continuamos, pero están muy bien las preguntas, ¿ah? Excelente, excelente, me parece buenísimo que intervengan. No sé, los notaba bastante callados, ya me estaba preocupando, yo dije, de repente no tienen conectividad, ¿qué pasó? No sé. Bien, ahora, el tema que les propongo es el siguiente, ¿no? Fíjense, en el decreto legislativo 1017, ¿no? En el artículo 52.3, antiguamente, ¿no? Se señalaba de manera expresa que el no cumplir con el orden de prelación normativa era una causal de anulación, ¿no? Tenía la misma redacción casi de lo que actualmente tenemos en el artículo 45.10, ¿no? Muy parecido, ¿no? Establece una secuencia muy parecida, con una redacción un poquito distinta, pero muy parecida, estableciendo la misma secuencia, pero a diferencia de lo que tenemos en la norma actual, en la parte final, se dice que el incumplimiento de lo dispuesto en este numeral, es decir, seguir la secuencia de la prelación normativa, es causal de anulación del laudo, con todas sus letras, ¿no? Con todas sus letras. Con la modificación de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? La ley vigente, ¿no? Las controversias, y hasta la ley vigente, perdón, las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política de Perú, de la presente ley y reglamento, las normas de derecho público, lo que habíamos comentado, las normas de derecho privado, y lo que nos dice la norma es, repite también, esta disposición es de orden público, pero ya no dice el incumplimiento de lo dispuesto en este numeral es causal de anulación. Es decir, el legislador retiró esa referencia de que el incumplimiento de lo dispuesto en este numeral es causal de anulación. ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Es causal de anulación o no? Ya habíamos adelantado un poco este debate, pero a ver, ¿qué opinan? Quiero escucharlos. Porque la norma no dice nada. La norma no dice nada. ¿Es causal de anulación? ¿Qué opinan? ¿O no? O sea, estamos en un curso de contratación con el Estado, vamos a respetar el orden normativo, es una norma, ¿no? Que establece la prevalencia, que es orden público, sí, ya. Pero suponiendo, en el caso, no se haya respetado el orden de prelación, ¿es causal de anulación o no? ¿Qué opinan? Y yo les había adelantado un ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si es que dicen lo mismo? Porque a veces la ley de contratación con el Estado, en tema de contratos, sigue a veces la misma línea de lo que dice el Código Civil, ¿no? Y he visto casos en los cuales a veces invocan una norma que dice exactamente lo mismo, pues se equivocaron, pero no he visto todavía un resultado de anulación en esos casos, ¿no? Por eso le preguntaba esa hipótesis. Pero en general, ¿no? En general es la pregunta. En general, ¿ustedes qué piensan de si se puede anular un laudo o no por el no cumplimiento de la prelación normativa establecida en el artículo 45.10 de la ley, del texto único ordenado de la ley de contrataciones con el Estado? ¿Qué opinan? En todo caso, argumentos a favor, en contra, ¿qué opinan? ¿No? Doctor, Sí, adelante, doctor Sánchez. si me voy al título preliminar del Código Civil, que Ujú. establece que es nulo el acto jurídico contrario a las normas de orden público, Ujú. ¿no? Podría señalar que sí, ¿no? Podría Ujú. señalar que sí. Sin La norma embargo,